Estimados estudiantes, bienvenidos al curso Contexto, Cultura y Diversidad. Este curso tiene como intención evaluar los distintos contextos educativos en donde se dan situaciones de diversidad e intercultura. El estudiante que observará este curso estará preparado con diversos conceptos, evaluar las situaciones culturales, como por ejemplo el mestizaje, el ilotismo, la negritud, la diversidad cultural, entre otros tantos, que nos sirven para pensar y entender las situaciones en donde una o dos o más culturas se entienden o se imbrican en un tejido social. Nuestra primera sección tratará específicamente acerca de los estudios culturales. Los estudios culturales nacen a partir de un fenómeno que se da en la escuela de Birmingham, en donde existen unos barrios de clase obrera, los cuales tienen su cultura popular. Pero esta cultura, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza a disolverse por la llegada de la cultura de masas norteamericana, por revistas como Life o Time, pero también por una calidad de música que hace parte del pop norteamericano y que empieza a llegar a estos barrios y a producir procesos de aculturación, es decir, de pérdida de la cultura local frente a una cultura de masas. Teóricos como Raymond Williams, Richard Hogarth o Stuart Hall vieron este proceso con unos ojos de preocupación. Pero ¿cómo es posible que una cultura tan consolidada como la clase obrera de Birmingham empiece tan rápidamente a perder sus elementos culturales? Y se dieron cuenta que no existía un marco epistémico o metodológico para entender estas complejidades, porque generalmente los marcos epistémicos entendían la monoculturalidad, pero no las situaciones en donde existía una cultura dominante sobre una cultura que era dominada y despojada de sus prácticas culturales. En este sentido, se crea o se constituye esto que conocemos como los estudios culturales, que es precisamente una interrelación entre distintas disciplinas que promueve la interdisciplinariedad, que invita a dejar los universales de lado y a pensar en concreto las culturas, para con ello constituir algunos marcos y algunas indicaciones y sobre todo una batería de conceptos importantes, no tanto una teoría, que puedan colaborar a entender estas situaciones de aculturación, deculturación y transculturación. Los estudios culturales tienen una nueva etapa en América Latina. ¿Por qué? Porque este continente ha sido un continente en donde las culturas han llegado. De hecho, antes de la llegada de los españoles, era un continente que ya era intercultural. No se puede meter en un mismo saco a los mayas, a los toltecas, a los mixtecas, a Caral, a los incas. Es decir, aquí había una diversidad de culturas y de lenguas impresionante antes de que llegaran los hispanos. Y los hispanos, por cuestiones de la vida, no solamente trajeron una dominación en el ámbito militar, también lastimosamente trajeron algunas enfermedades, lo que produjo una devastación muy amplia de la población americana. Esto con una enfermedad para nosotros que fue devastadora como la varicela. Esto implicó que para explotar los recursos naturales de América Latina, los hispanos recurrieran al ilotismo, es decir, a las prácticas de traer esclavos para poder explotar, ya que casi el 90% de la población indígena murió en esta pandemia, la primera pandemia tal vez fuerte del continente. Esto fue una particularidad porque existieron varias culturas que venían allí en un proceso de intercambio, que se constituyeron a partir del modelo contrarreformista de la Iglesia Católica, pero que también aceptaron algunas otras culturas de una manera imbricada. Tuvo este orden, hizo que se necesitara pensar de una manera distinta los estudios culturales para América Latina. Es decir, eso que pasó allá en Birmingham, que fue de algunas décadas en América Latina, se vivió en el periodo colonial, que abarcó 3 siglos. Por tanto, América Latina constituía un verdadero laboratorio para los estudios culturales y para los estudios de la cultura. Reciban un amable saludo. Mi nombre es Carlos Orlando Fino Gómez, profesional en estudios literarios, magíster en Historia y Teoría del Arte y doctor en Arte y Arquitectura, profesor de expresión oral y escrita, Historia del Arte
y en esta ocasión del curso de posgrado Contexto, Cultura y Diversidad. He tenido una trayectoria importante en los estudios literarios y en los estudios de la cultura. He trabajado especialmente en la recuperación de archivo de escritores en América Latina y he realizado un trabajo de teorización sobre la estética latinoamericana, especialmente con José Lezama Lima y con el modernismo latinoamericano. He recibido algunas distinciones internacionales como el Premio Casa de las Américas en 2014, entre otras tantas.